Ay, no, qué vaina. Ahora sí estás grabando. Yo hoy no estoy muy bien, les cuento, porque estoy bastante movido emocionalmente. Eh, Mi prima hermana con la que yo me crié, una niña de 39 años que en este momento está agonizando. Ay, Entonces profe. estaba bastante, Ay, un profe. poco movido. Bueno, que me fui a... No, profe, tranquilo. Sino que se me Detrás, hizo raro que no veía el botoncito de grabando. Y fue ahorita. Se me fue ahorita que ya se estaba terminando el video. entonces me fui a despedirme de ella esta tarde, pero bueno, le subo el vínculo de este video y luego subo este video completo. Jesús. Listo. Jackie, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo es? ¿Hay que encender la cámara hoy? Uno. Cuando hablan, por favor, la prenden, la cámara, cuando van a hacer alguna pregunta. Hasta aquí es Bueno, la profe. demostración de lo que es las cámaras análogas y las cámaras digitales, sus partes en cada cámara y una cantidad de conceptos técnicos y de explicaciones que en algún caso, como dijeron, confusos o demasiada información. Esta información la tenemos más especificada en el documento que se llama la guía 1. Quisiera oír comentarios sobre esta parte que hemos trabajado, que hemos visto en cuanto a las cámaras análogas y digitales. ¿Qué pasa? Profe, una pregunta. Dime, Carolina. Profe, ¿qué era liso? Es que no alcancé a notar que era liso. Él hizo lo mismo que el ASA, es la capacidad de sensibilidad de la película. Bueno, en el documento ¿Hizo? la tenemos más específico, por eso les digo, con lo que estamos trabajando hoy y con la lectura del documento, mañana vamos a tener todo un foro en directo sobre estas inquietudes. Por ejemplo, que tú me digas lo que es el ISO y el ASA y si ya lo encontraste. Carolina, tú me dijiste que tenías una cámara. ¿Quién fue la que me dijo? No, profe, no yo. ¿Quién fue la que... Alejandra, creo. Profe, Alejandra, fui yo. una cámara digital, ¿cierto, Alejandra? Sí, espérame un segundo, te la muestro, que es que la puse a cargar porque la fui a prender y me dijo batería baja. Ya te la muestro, profe, permíteme un ¿Qué segundo. más tiene inquietudes? Acuérdense de prender la cámara cuando hablen hoy. Profe, yo tengo una, pero es que no me volvió a aprender. Pero digamos que me estoy guiando por lo menos con las partes y eso. Ya, pero que tienes una cámara tuya análoga o digital, ¿sí? O es la cámara del computador o del teléfono que No, prende. digital. Espérate, la muestro. Bueno, Mira, profe, ah, ¿qué marca de Sony? No, no, es Nikon. a una Nikon, son muy buenas. Sí, Y esa esa viene. tienes que cuidarla mucho. Mira la pantalla que es expansible, diferente a la que vimos de Sony. Sí, Y esa cámara la tienes que cuidar mucho y andar con mucho cuidado con la calle por ella. esa viene así. Julio, ¿cuál tienes ahí? ¿Una análoga? Nuestro Julio. Es que las dos caras. Prende el micrófono, Julio, por favor. De las que se veía así el, ¿cómo llama? No sé esta. Las análogas. Sí, pero esta que uno ve así, ¿qué nombre tiene? La de Es una Polaroid, es que no la veo muy bien, Julio, no la puedo decir. Argoflex. Ah, una Hasselblad, más o menos Mm, de formato grande. Fue muy mm, chévere. Y en el mm. visor ya no frontal, sino lateral. Qué buena. Y esa la usan, Julio. Esa se le puede conseguir película, pero No, no, esto ya no. No, no, no esa sí sirve. El con rollo del último que se usaba sirve o toca un rollo mucho anterior no para se estas. puede conseguir, creo. Porque esas cámaras de formato grande, ¿para qué se usaban? Para tomar fotografías de alta calidad, para hacer reproducciones de afiches, de cosas mucho más complejas y más grandes, ¿no? Sí, acá se hacía con esas como microfilms que se ponían en un cosito. Parecidos, exactamente. Listo. ¿Quién más tiene otro comentario sobre lo que hemos revisado en este momento? ¿Nadie más? Profe, es Alejandra. interesante. Me toca es mirar bien todo lo que él decía de la Aparte, cámara porque esta parte es diferente sí, a la que él tenía. No sé si alcanzas donde a ver. están los indicadores de velocidades, de diafragma, etc. Sí, eso es diferente. Sí. Esa Pero dice, o sea,
Pues, por ejemplo, está una P, una S, una A, una M, una U. Dice efectos y pues muestra día, tarde, noche, escena y la cámara normal. Y tiene la función de video, ¿no? También. Sí, Donde sí, está en esta parte tiene la opción de video. como una, exactamente. Porque también cambian de acuerdo a cada marca, cada modelo, cambian las especificaciones, ¿cierto? O las indicaciones. Por eso es importante el manual, que yo tenga el manual de esa cámara. ¿Tú tienes el manual de esa cámara? Sí, Entonces ahí te puedes dar una guía específica de esas indicaciones de cada cámara. Pero es lo básico, lo general, lo que nos acaba de ver. ¿En dónde está cada cosita que vamos a usar cuando vamos a tomar una buena foto? ¿Esta de qué año será? No. Julio, le puedes tomar una foto bien después y la envías y la miramos. Que ahí No, puede sí. estar es una de cajón de lente fija. Es una Kodak, ¿cierto? Y se llama Ansco. Sure Flash. Es como la competencia de las Kodak. Mm, ¿Te acuerdas de las cámaras compactas? Estas son cámaras compactas sí. como de los años 50, 60, más o menos, diferentes. ¿Quién más tiene otro comentario, Alexandra? No, profe, todo bien. Solo que me acabé de dar de cuenta que la cámara que tenía está muy dañada. ¿Por qué? ¿Qué tiene, Alexandra? La pantalla está rota, profe, y no sé, las tenía guardadas. Y quién sabe cómo se dañó. ¿Ese es digital? Pues es una Canon, ¿Cómo? es una Canon digital, profe, No se puede y se arreglar, dañó todita. se puede cambiar, se puede arreglar. La pantalla apareció dañada. Muy bien. Acuérdense de prender las cámaras. Sí, me toca mandarla a arreglar, profe. Bueno, hay un sitio que es la representante Canon, queda ahí por donde cerca a las flores en Chapinero. Ahí Se movía. reparan esas cámaras oficialmente. Que no se Son levantaba. costositos, pero son muy buenos porque son una garantía. Si uno no puede llevar una cámara a cualquier lugar. ¿Listo? Bueno. Bueno, profe. ¿Algún otro comentario, Lady? ¿Tenías que... Profe, Diga. profe, mira la mía. Espérate. Pero es que no se me volvió a aprender, me toca mandarla a arreglar. De pronto es una Canon. Sí, profe. De pronto Una puede ser EO. la pila. puede ser la batería que se haya vencido, entonces se puede cambiar. ¿Mm? Sí, profe. Esa también graba video, Carolina. Sí, profe. Bien. Bueno. ¿Alguien más? Había una Canon. Muestra. Mm, Una análoga, sí. pero también de lente fijo, ¿no? No se le puede Sí, cambiar el lente. no, creo que no tiene esto. La zapata del flash, el flash, Sí, y ese es el flash. Muy chévere esa cámara. mm, Yo no encuentro las mías con este desorden mental que tengo hoy. Las tenía por ahí listas, pero bueno, mañana les muestro este tipo de cámaras. Vamos a continuar con... Uy, ¿qué se me hizo? pero esto, ¿cómo así, Canon? Pero es Panasonic. Ya, ¿Qué se me hizo? ¿cómo es la de este? Entonces vamos con el segundo video. Yo aquí hago algo. La 12. ¿Dónde está el dibujo, cabrón? Canon. Ah, no. Ah, ¿El audio estaba bien y todo? en Japón. Vamos a continuar con el diafragma, la apertura. Y tiene que ver con el obturador. El obturador acá es la cortinilla que tanto se deja abierta o cerrada para que le entre la luz. Y de acuerdo a eso puedo hacer fotografías donde congele el movimiento, congele la luz. Entonces continuamos acá con
¿Ya tenemos en pantalla? ¿Sí? ¿Ya Sí, compartimos? profe. Sí, profe. Gracias. Bien, vamos a ver el segundo de los videos tutoriales referentes a fotografía. Esta es una cámara, obviamente, portada para que... Profe, se escucha muy bajito. Y eso estoy viendo, voy a revisar acá, desde el video como tal, parece. Se le bajó raro, ¿por qué se le había bajado el audio? Si estaban bien. Bueno, les pido el favor que suban un poco a sus dispositivos, les suban el volumen para que podamos tener un mejor sonido. ¿Bueno? Ustedes no se preocupen mucho por los detalles en sí. Yo les voy a hacer una descripción muy simple de las funciones, en las cuales ya hemos visto en el primer video tutorial. Pero acá lo importante en este video tutorial es porque es la introducción a lo que ustedes deben conocer fundamentalmente como primer punto para saber cómo obtener una buena fotografía. ¿Cuáles son los mecanismos principales, básicos, fundamentales que hacen que la fotografía sea buena o no sea buena? Y las dos cuestiones importantes, fíjense que en todo objetivo, acá tenemos lo que ya mencionamos en el primer video, un mecanismo que se llama diafragma. Si nosotros pasamos a una segunda imagen, vamos a ver otra cámara desarmada, y fíjense acá esta como la primera que les mostré en el tutorial anterior, con su flash desplegado. Eso no es importante, pero acá dice diafragma y está señalando la parte interior del objetivo, porque es donde está ubicado, es ese mecanismo que les decía yo, que trae incorporado toda lente, independiente absolutamente del cuerpo de la cámara, porque cada lente tiene su característica principal. Ya veremos otro video donde yo les explicaré el porqué, porque ya hubo una pregunta con esa inquietud, el porqué de los milímetros de los lentes. Cuando se habla de una lente de 24, 28, 35, 50, 150, 70, 200 milímetros, ¿por qué es eso y qué es lo que hace? Lo que hacen los milímetros de las lentes. Esta es una de las imágenes importantes. Con esto lo que quiero mostrarles es cómo pasa la luz y por lo tanto la imagen para llegar hasta el ojo, para que nosotros veamos en forma correcta cómo la luz trabaja y la imagen para llegar a nuestro ojo. Si nosotros hacemos, y esto fíjense que es porque si la imagen nos llegara así directamente al ojo, la veríamos invertida. Siempre la proyección es invertida. Si nosotros hacemos un experimento muy simple, en una caja que puede ser incluso una caja de zapatos, cortamos una ventanita atrás, ponemos uno de esos papeles para calcar, esos papeles semitransparentes, y adelante hacemos nada más que un agujerito para que entre la luz, con un alfiler o un clavito muy fino. Nosotros apuntemos a donde apuntemos, si la luz es suficiente, obviamente, porque eso no es una lente, sino que es algo muy rudimentario que hacemos, pero ustedes van a encontrarse con la sorpresa de que van a tener reflejado en ese papel de atrás, esa especie de papel esmerilado, ya les digo, de calcar, van a tener la imagen reflejada, solo que va a estar invertida. Por eso,
Las máquinas tienen, sobre todo las reflex, como esta, tienen un espejo aquí. La luz entra, se refleja en este espejo, vuelve a golpear sobre otro, y después al ojo. En ese golpear de espejo a espejo es cuando la imagen se invierte. Lo que realmente nosotros vemos con el ojo que está arriba, la cabeza está arriba, el cuerpo está abajo. Esto así es como llega. Ahora, ya ven que acá hay una serie de elementos que son lentes que componen la propia lente. Y eso, cada distancia focal, cada lente con su milimetraje, tiene elementos con distintas formas que hacen que a la nitidez, no solo de la imagen, sino a que a una distancia determinada pueda ser enfocada la imagen. Pero aquí viene, este realmente es el gráfico más importante. Fíjense, yo al principio hice el recalque con las dos primeras imágenes de que mostraban en el objetivo, que es este, de acá a acá, y dice diafragma. Ahí está el punto principal junto con el obturador, que son las dos cosas que ustedes las tienen que conocer. En primer lugar, para conocer su cámara, tienen que estudiarla cuando compren, yo les aconsejo. No es algo que sea un berretín mío, que sea una manía mía, pero yo siempre que adquirí una cámara me puse a leer primero el manual con la cámara adelante para ir viendo las partes de la cámara y lo que me explicaba el manual. Y llegó un momento que incluso me encerraba en una habitación oscura y me proponía hacer una determinada regulación cuando ya la conocía de memoria mi cámara, porque hay fotografías que, como dije antes, se presentan una sola vez y nunca más. Y nosotros tenemos que, para captarlas, tenemos que tener el suficiente conocimiento del mecanismo de nuestra cámara y la velocidad para, sin tener que mirar demasiado, ubicarla en el punto exacto. ¿Muy complejo el diagrama o sencillo? ¿Cómo es el juego de lentes, de puntas y cómo rebota el efecto? Luego, cómo queda aquí impreso en la película y cómo aquí en este es el obturador, es la cortinilla que abre y cierre, que yo la puedo graduar a diversas velocidades de apertura para crear ciertos efectos, congelar imagen, congelar luz, pintar. ¿Les queda claro o es complejo? Al final tengo otro pequeño video donde explicamos esto mucho mejor. ¿Hay alguna pregunta? No, señor. No, profe. ¿Esto aplicaba en las antiguas o sigue aplicándose? Como ahora ya no... Cuando es una cámara reflex de digital, sí hay casi la misma aplicación, lo único que aparece, desaparece la película. Bueno, pero casi el mismo principio funciona para todas. Puede ser más compacta, sistemas electrónicos, pero es el principio que es similar igual para todos. Pero volviendo al punto anterior, acá tenemos el diafragma y acá tenemos el obturador. Estas dos cosas trabajan como un par, en absoluta conjunción. Cuando uno varía, debe variar el otro, para que la iluminación de la fotografía que nosotros querramos obtener sea exactamente la que nosotros deseamos. Lo que hace el diafragma es permitir una cantidad determinada de luz e imagen, siempre que hablo de luz, de la luz que va a entrar, acá muestra, acá dice luz, hace el mismo recorrido, eso ya lo vimos, es lo que permite qué cantidad de luz queremos que entre. Esto está formado, ya les voy a mostrar, por una serie de plaquitas metálicas de acero muy finito
que con un anillo que tienen las lentes acá arriba, o en las cámaras digitales, con un botón que al apretar y nos muestra el menú, tiene siempre algún otro, una ruedita, por ejemplo, o algún botón que presionando nos va haciendo cambiar la abertura de este diafragma. Esto funciona, como les digo, en una conjunción inseparable con el obturador. El obturador en esta cámara en especial está en esta línea que se ve acá. Y el plano de la película está atrás. El obturador en las cámaras digitales, analógicas, perdón, está formado generalmente por una tela que se llama tela engomada, aunque no está engomada, que es una tela que se enrolla para permitir el paso de la luz e imprimir la película, que se enrolla y luego se vuelve a su lugar a la velocidad que nosotros determinemos en la rueda o en el botón de la máquina que nos diga qué velocidad es la que ponemos. Eso lo que hace es darnos el tiempo de luz que va a llegar a la película de acuerdo a la abertura que nosotros demos. Si nosotros damos mucha abertura, hablando de una luz, por ejemplo, normal, a pleno día, si nosotros abrimos mucho, va a entrar mucha luz. Entonces, la compensación, siempre se compensan el diafragma con el obturador. La compensación va a hacer que el obturador se abra y cierre a mucho más velocidad para permitir que tanta luz que va a entrar por acá sea nada más que por el tiempo necesario para imprimir en forma correcta la película. En este caso, en el caso de las cámaras digitales, es imprimir, llamémosle así, o impresionar a la memoria. Cuando nosotros tenemos muy cerrado el diafragma, entonces estamos permitiendo muy poca entrada de luz. En las mismas condiciones de iluminación anterior, entonces el obturador tiene que trabajar mucho más lento para permitir que esa luz, que es mucho menor que la anterior, llegue con la misma corrección para imprimir la película o la memoria en la forma exactamente como debe ser impresa. Estos son los fundamentos que ustedes tienen que tener muy bien grabados y tienen que saber fundamentalmente manejar en su máquina para cuando quieran obtener fotografías realmente con la exposición correcta. Por supuesto que hay fotos que nosotros queremos que sean un poquito más oscuras por alguna razón artística, digamos, un efecto especial que deseamos, otras que queremos que estén un poquito más iluminadas de lo normal, pero entonces tendremos que saber manejar el diafragma y el obturador. El diafragma y el obturador. Siempre el par que tiene que trabajar en absoluta armonía. Esto partiendo de la base de que vamos a hacer una fotografía con la modalidad de regulación manual. Cuando nosotros ponemos en automático, la cámara que sea, ya no tenemos que pensar en nada. La cámara es la que regula tanto el diafragma como el obturador, pero entonces no podemos pretender nosotros obtener un efecto especial en una fotografía de acuerdo a lo que nosotros deseamos. Saldrá simplemente muy bien expuesta y nada más. Ahora, si nosotros tenemos poca luz, no se utiliza flash, entonces seguramente el diafragma se va a abrir mucho o el obturador va a dar una velocidad muy baja. Entonces tenemos en auto, pero en auto o automático no nos garantiza que va a ser la mejor foto, porque al obturador tener una velocidad muy baja, va a pasar lo que dije en el primer video tutorial, que va a hacer que cualquier movimiento que tengamos en la mano que sostiene la cámara se refleje
en una falta de nitidez de la imagen. Las cámaras digitales traen un mecanismo, algunas por lo menos, un mecanismo que se llama antivibración. Eso es muy relativo, porque cuando la vibración se produce de una forma determinada, no hay mecanismo antivibrador que nos garantice absoluta y definitivamente que la foto va a tener una nitidez impecable. Vamos a ver, por ejemplo, el diafragma. Cuando yo abro el diafragma y le entra mayor cantidad de luz, viene un fenómeno que se llama la saturación, o sea, demasiada luz y hace que la imagen no quede clara. No sé si les ha pasado cuando toman fotos. Pero ahora ya se corrige solo, ¿no? Sí, se corrigen solos, pero también la corrección automática conlleva a que me oscurezca demasiadas partes. Entonces el rostro me puede quedar oscuro y no se define bien. Que es lo contrario, cuando hace un demasiado cierre de diafragma, va a entrar muy poca luz y entonces por eso es importante aprender a nivelar ese manejo del diafragma para que la imagen tenga una buena calidad. Así como dice Julio, sí, ahora se corrigen solas, pero como son automáticas, ellas hacen una lectura general de todo lo que está abarcando a través del lente y homogeniza. Entonces no hace diferenciación entre las zonas más oscuras o las más claras. Entonces por eso hay que aprender a manejar muy bien esta herramienta que se llama el diafragma. Esto es el diafragma. Acá ustedes están viendo que está formado por una serie de plaquitas, como yo les dije. Ahora van a ver cómo trabaja esto. Acá tienen las aberturas. Acá se ven que son varias plaquitas y se ve que están más abiertas o más cerradas, como en este caso. Ahora fíjense los números, porque esto les va a aparecer también en el visor de las cámaras digitales. Y en el visor de las cámaras analógicas tiene un anillo que tiene estos números. Algunas tienen más números. Por ejemplo, acá, en vez de entre el 2.8 y el 4, tiene el 3.5. Acá, en vez de tener el más cerrado como 16, la mayoría de las cámaras tienen como 22. O sea que hay un punto más. Esto lo que hace es entonces permitir qué cantidad de luz es la que va a entrar. En este otro diagrama tenemos exactamente lo mismo. Acá nos falta el 3.5, pero tenemos el 22. Y acá nos está mostrando la lente para que veamos en este anillo que tiene la lente, como aquí es donde están marcados los numeritos estos y nosotros podamos, al poner en el punto central, que generalmente es el que coincide, con el que hay que hacer coincidir, nosotros ponemos el número de abertura que queremos. Eso siempre, siempre va a depender de qué obturación, o sea, de qué velocidad de entrada de la luz nosotros tenemos. O el diafragma dependerá de la velocidad. La conjunción es inversa. Cuando regulamos tenemos que saber el diafragma, tenemos que saber qué velocidad poner. Si nosotros cerramos, como dije, la velocidad será más lenta. Si abrimos mucho, la velocidad será mayor. Ahora, esto es simplemente para que se den cuenta. La lente fotográfica está hecha ópticamente, está hecha tomando como ejemplo al ojo humano. Es tal cual el ojo humano. Fíjense que si nosotros queremos ver algo más nítido a plena luz del día, normalmente entrecerramos un poquito los ojos, porque ahí en el iris está nuestro diafragma.
Entonces nosotros cerramos para que la luz sea la correcta, para que nos permita tener una profundidad de nitidez en la imagen, que es lo mismo que está haciendo esta lente. O sea, que si la luz exige, nosotros cerramos el diafragma despacito, como entrecerramos el ojo. Fíjense que si ustedes se paran ante un espejo y prenden una cerilla, acérquensela al ojo y van a ver cómo se achica la pupila, porque hay más luz de la que ella cree que tiene que dejar entrar para que veamos bien. Si nosotros alejamos la cerilla, este círculo negro que es la pupila, que es el iris, se va a agrandar. Bien, estos son los fundamentos, por eso les decía yo, este video y seguramente el siguiente van a ser los dos videos más importantes como base. No lo quiero hacer muy largo, pero les voy a mostrar nada más que algunos pequeños accesorios que también se incorporan y por qué. Acá tenemos un parasol. El parasol lo que hace, ya el nombre lo está diciendo, es para cuando tenemos sobre todo una fotografía donde de alguna forma está un poco frontal el sol, esto hace que no nos llegue y no produzca reflejos en la lente. Hace exactamente el mismo trabajo que si nosotros estamos a plena luz del sol y queremos ver cualquier cosa, nos ponemos la mano sobre los ojos, sobre la ceja. Con eso lo que hacemos es impedir que nos llegue directamente al ojo la luz. Hay distintas formas de parasoles de acuerdo al milimetraje de la lente. Eso también ya les voy a mostrar cuando les muestre ese punto. Fíjense que acá hay uno y parece, tiene una altura determinada. Acá tenemos otro, este es más profundo y tiene otra forma. Acá tenemos otro que es muy plano, y este numerito que tiene acá simplemente es el diámetro de la rosca que tiene acá, porque las lentes tienen distintos diámetros de rosca. Este es un parasol que está muy en boga, ahora se utiliza mucho esta forma, y fíjense que aquí hay una cámara que tiene ese tipo de parasol incorporado. Pero de todas maneras siempre la función es única y es la misma. Después tenemos lentillas. Hay otros parasoles como este, que es un parasol cuadrado. Tenemos lentillas que en este caso, estas lentillas de color, se pueden poner delante de cualquier cámara y lo que va a hacer es que nos va a teñir ese color a la fotografía que saquemos. Pero en realidad están diseñadas fundamentalmente para las fotos en blanco y negro. Y la ley de la lentilla es que aclara todo lo que es de su propio color y oscurece todo lo que es de color contrario. De manera que cuando nosotros tenemos un sol, un cielo con unas nubes relativamente notables, si ponemos un filtro naranja o un filtro rojo, que ya es el extremo, nosotros oscureceremos todo lo que es del color inverso, o sea, del azul. De manera que el cielo se hará bastante oscuro y las nubes resaltarán tremendamente, será hermoso. Si nosotros queremos sacar un paisaje con muchos árboles y a la distancia se ven un poco oscuros, lo que vamos a hacer es poner una lentilla verde para que se aclaren las vegetaciones verdes, se aclaren y se oscurezca el color inverso, que generalmente es el amarillo. Después hay otras lentillas que son de efecto, que pueden usarse tanto para color como para blanco y negro, tanto con cámaras digitales como analógicas. Y fíjense que esta está mostrando es una lentilla de aumento. Muchas de estas filtros o lentes, ahora todas estas funciones que tenían o que tienen estos lentes se hacen ahora en Photoshop, en un programa o en cualquier otro programa de edición de fotografía, en el cual puede uno manipular color, forma, textura, ángulo, etcétera, etcétera. Entonces, pero muchas veces es bueno para un fotógrafo profesional combinarlos en el momento de tomar las fotos, usar estos filtros para que tenga una mejor calidad nuestra fotografía.
Y el punto final, para este tutorial al menos, es la limpieza y el cuidado de nuestra lente. Por eso algunas cámaras traen una pequeña plaquita, sobre todo las cámaras compactas chicas, como les mostré en el primer video, traen una plaquita que las protege mientras no se está usando. Esto hay que mantener muy limpio porque la calidad de la fotografía va a depender de eso. Hay lentillas que son exclusivamente, filtran los rayos ultravioleta y sobre todo lo que hacen es proteger, porque se enroscan delante de la lente, es proteger a nuestra lente, porque una rayadura es prácticamente irrecuperable. Y ya solo un punto de polvo, por ejemplo, del ambiente, va a hacer que luego se refleje algo indeseable en nuestra fotografía. Ahora, esto no se limpia así nomás, se toma cualquier trapo y se pasa. Hay telas especiales, muy suaves, hay papeles, el papel tisú, que viene para eso, y también hay unos pinceles con un pelo muy finito y muy suave que vienen en distintas formas para que pasemos a nuestra lente. Bien, con esto Muy bien. Importante saber y entender y conocer el manejo del diafragma y del obturador, porque estas dos funciones me permiten tomar unas fotografías de una alta calidad o un alto nivel artístico, con el cual impactamos. Como vimos los ejemplos, o sea, como vimos, porque no los hemos visto, ¿qué pasa si yo le pongo una mayor o menor velocidad al obturador? ¿Se han visto cuando se muestran como esas fotos nocturnas donde hay una cantidad de automóviles y se ven son los punticos o las líneas rojas, que son las farolas del stop de los automóviles? Bueno, comentarios, inquietudes. ¿Nadie tiene comentarios? No, ahorita que Carolina había dicho qué es eso del ISO, es que no, ella preguntó qué el ISO y que es con IZ. ISO. ¿Y eso qué era? El ISO junto con el ASA, que se ASA, tiene que ver con la sensibilidad de la película. ¿Sí? En este caso, en las cámaras digitales, hace una similitud con una película. Entonces lo que se hace es representar lo que fuera si tuviera película, pero como no tiene película, él hace una función parecida. ¿Listo? ¿Qué decía Lady? ¿Lady dijo algo? ¿Alguien habló? Me pareció que era la voz de Lady, o me equivoqué. Ah, sí, profe, hablé yo, pero dije, fue lo de Laza. ¿Lo del ASA? Ah, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, continuemos con el segundo y último, el tercer video de acá. Que es la distancia focal. Que son los lentes y lo que se llama la distancia focal, que es algo a veces que es complejo, como si fuera la relación que existe entre el punto del lente de entrada y la persona o objeto que vamos a tomar de la fotografía. Vamos a comenzar con el tercer video, tutorial de fotografía. Casi digo curso de fotografía, pero como dije al principio, no es un curso de fotografía. Simplemente la transmisión de la experiencia. Este es un tema, el de hoy, que es un tema muy importante y además ha despertado ya mucha curiosidad en muchos que me han hecho varias preguntas con respecto a otros temas, pero yo voy tratando de hacerlos de acuerdo a lo que desde mi punto de vista es más lógico como una secuencia de avance en
en esta parte de fotografía que estamos viendo. No quiero anticipar cosas que por lógica tienen que ser más avanzadas, pero de todas maneras todos los puntos van a ser tocados. Yo les pido que tengan paciencia nada más y en su momento ustedes van a tener todo lo que seguramente tienen como curiosidad. Cuando haya casi finalizado esto o en el intermedio, cuando hayamos visto determinados tópicos, si ustedes creen que les queda alguna duda y tuvieran alguna inquietud, por supuesto, siempre esto está absolutamente abierto a todas las preguntas que yo ya les digo, no contesto a veces con la prontitud que querría, porque el tiempo no me resulta tan fácil de manejar a mí como a la mayoría de nosotros. Bien, lo que vamos a ver hoy entonces es el famoso milímetro de las lentes. ¿Por qué las lentes son de tantos milímetros, de X milímetros? Los milímetros también se llaman distancia focal, o sea, hay lentes de determinadas distancias focales. Lentes de 35 milímetros, de 50, como están viendo acá, de 35. Esto es muy estimativo, por supuesto, porque hay lentes también de 70 milímetros, que acá yo no consigné, y aunque les parezca mentira, hasta hay teleobjetivos de 1000 milímetros, o sea, de 1 metro, prácticamente es lo que tienen de largo. Ahora vamos a ver cómo se manejan los grandes teleobjetivos. Más allá de que ustedes tengan una cámara con lentes intercambiables o no, pero de todas maneras, para aquellos que tengan un zoom, aunque sea un zoom relativamente reducido o uno muy grande, de todas maneras el principio siempre le va a servir. Y de acá para adelante yo voy a hablar exclusivamente de las cámaras analógicas, porque son las cámaras que estoy seguro que la mayoría son las que tienen, y además es lo que en última instancia para aquel que vaya a adquirir una cámara, sea de un precio reducido o de un precio muy alto, como son las cámaras ya profesionales, de lentes intercambiables y reflex, etcétera, etcétera. De todas maneras a todos les va a servir este tipo de cosas, porque lo que voy dándoles es la base del porqué de cada cosa. Los milímetros de los lentes o la distancia focal se refiere exclusivamente y principalmente se refiere a la distancia que media entre la lente de enfoque y el plano de la película. Y vamos a decir plano de la película, aunque sea de cámaras digitales, porque obviamente las cámaras digitales, aunque no lleven película, tienen un plano determinado, una distancia que es que cuando llega la imagen, ahí se graba cuando nosotros hacemos el disparo. Así que vendría a ser el plano de la película, más allá de que se grabe en memorias y no en films, etcétera, etcétera. Entonces acá yo les hice un diagrama para que ustedes tengan una idea de cómo camina este principio. A menor distancia focal es menor la distancia, como les digo, entre la lente y el plano que sería de la película. Ahora yo les propongo que ustedes con eso van a entender muy bien. Yo les propongo que hagan una experiencia, así como les propuse en el video anterior, que hicieran en una caja incluso de zapato, el agujerito al frente, la pantallita atrás, y que iban a ver cómo la imagen aparecía pero invertida. Yo les sugiero que en un cartón, por ejemplo, hagan ustedes un agujero que tenga el mismo diámetro de la lente de la cámara que ustedes tengan, no importa cuál sea.
Obviamente las cámaras semiprofesionales, las profesionales, tienen lentes más de un diámetro mayor que las cámaras compactas. Así como las cámaras compactas tienen también un diámetro mucho mayor que las cámaras que vienen con los celulares. Por eso no pueden tener nunca la misma calidad, aunque hayan celulares incluso con ya cámaras de 12 megapíxeles, pero nunca se van a comparar a una cámara más grande que lo que es un celular con esa misma cantidad de megapíxeles. Bien, entonces acá tenemos, por ejemplo, acá yo les fui poniendo unos números que son los números de milímetros, o sea, la distancia focal. Este es un lente que ahora les voy a mostrar. Es un lente que tiene una abertura que casi es de 180 grados. Este lente se llama ojo de pez porque, según nos han enseñado, los peces ven en un ángulo muy, muy grande. Por eso tienen los ojos así a los costados y no adelante como nosotros. No tienen que girar la cabeza. Este lente tiene un ángulo de enfoque tan grande que incluso a veces hay que tener cuidado que no aparezcan los dedos con las que se toman los dos costados de la cámara. Ahora van a ver algunas muestras también de cómo llegan a salir las películas estas. Por supuesto que cuanto más amplio es el ángulo que se ve, o sea, cuanto más corta es la distancia focal, también es más posible el acercamiento al objeto, pero cuanto más nos acercamos, más lo deformamos. O sea que, ya van a ver como les digo en unas fotos, si ustedes toman una foto con un lente de ojo de pescado o fisheye, se van a dar cuenta que hay como que hubieran fotografiado en un globo de cristal, porque obviamente se produce, por el tan gran ángulo se produce una deformación. Luego tenemos las lentes que se llaman gran angular, o sea, de un ángulo grande. No llegan a ser un ojo de pescado, pero tienen un ángulo grande. Esas distancias, el clásico, y que hasta ahí prácticamente es un gran angular, es de 35 milímetros. Nosotros, aquellos que tengamos una cámara digital, vamos a poder leer en las especificaciones cuáles son las distancias focales de nuestra lente. Generalmente todas traen, aunque sea pequeño, un zoom, y entonces nos dirán de cuántos a cuántos milímetros camina nuestro zoom. Ya les digo, el 35 milímetros viene a ser el gran angular estándar. Gran angular porque es gran ángulo grande. Pero hay de 24, de 28 milímetros, que obviamente son más grandes el ángulo que este, y que son muy, muy útiles. Eso lo que hace es que nosotros podamos obtener desde menor distancia mayor panorama. Es decir, que con una lente de 35 milímetros, yo en una fiesta familiar, por ejemplo, donde a lo mejor el espacio es relativamente reducido, o donde el grupo de personas sea numeroso, nosotros podemos sacar perfectamente a todos, sin cortar a nadie, con una lente gran angular. La lente normal, luego, que sería la siguiente, es esta. Fíjense que el ángulo ya es menor. Y eso es una lente que normalmente está entre los 50 y 55 milímetros. Esa es una lente normal. Luego vienen, ya aproximándose más hacia lo que es un teleobjetivo, digamos así, tenemos la lente, por ejemplo, de 70 y 80 milímetros. Dicen todos los fotógrafos avesados
que para retratos la lente de 80 milímetros es una de las ideales, porque hay que guardar cierta distancia, y cuanto la distancia no es muy corta con respecto al sujeto, es menos probable que hayan deformaciones. Si nos acercamos mucho, siempre empieza a producirse alguna deformación. No obstante eso, con una lente normal de 50 milímetros, nosotros podemos sacar retratos muy buenos también. Luego tenemos la 135 milímetros, que vendría a ser el niño, el hijo de los teleobjetivos. Ahí comienza como teleobjetivo y también es recomendado bastante para retratos. Luego tenemos los de 200, fíjense cómo se va achicando el ángulo. Este diríamos que fuera un 300, este un 500 milímetros, y después, hasta ya les digo, como al principio les dije, tenemos hasta de 1000 milímetros. Ahora van a ver algunas fotos donde, por ejemplo, son esos teleobjetivos, son muy usados, los teleobjetivos grandes, como de 300, 500, ya 1000 es un poco difícil para ese tipo de cosas, pero los fotógrafos deportivos sobre todo, donde desde la tribuna o el lugar que les asignen cerca de la tribuna a los fotógrafos, tienen que poder captar detalles muy que de otra forma sería imposible, y que también yo les voy a mostrar fotos ahora con respecto a eso. Como les decía, el asunto de esto de las distancias focales es lo que en los lentes o en las lentes zoom que traen, como digo, la mayoría de las cámaras digitales ya, lo que nos hacen es facilitar el tener con una sola lente, sobre todo para los que no tienen cámaras con lente intercambiable, tenemos dentro de una sola lente varias distancias focales. Entonces tenemos lentes, y ahora van a ver también ustedes, que por ejemplo abarcan desde 35 hasta 135 o 200 milímetros, o de 70 a 200 milímetros. Esa es una gran ventaja, porque nosotros podemos desde el mismo lugar sacar detalles distintos, o sea, fotos alejadas y fotos mucho más acercadas, digamos así, sin tener que cambiar para nada la lente de la cámara, que, como digo, hay algunas que no tienen oportunidad de intercambiar lentes. Bien, esto es en principio lo que se denomina distancia focal. Yo les proponía, al principio, no terminé al final, hacer un agujero en un cartón del tamaño de la lente de su cámara. Ustedes pongan el ojo como si fuera la cámara, pónganlo bien contra el cartón y fíjense que ven. Empiecen a alejar, despacio a alejar el cartón de la cara, o el agujero ese que tiene el cartón, empiecenlo a alejar del ojo, y se van a dar cuenta que empiezan a ver menos, mucho menos partes de lo mismo que están mirando. Si ustedes se ponen a mirar un paisaje, un cuadro, lo que sea, una persona, ustedes cuando tengan el ojo bien contra el agujero van a ver mucho. A medida que vayan alejando van a ver poco. Es como si tomaran un tubo de cartón que, de acuerdo al largo que tenga, como un teleobjetivo, ustedes, si se lo ponen junto al ojo, se van a dar cuenta que ven cómo se ve en un tubo. Es decir, que van a ver apenas, por supuesto, hay que cerrar el otro ojo que no está en el cartón, ¿no es cierto? O taparse con la mano, algunos tienen dificultad para cerrar el ojo. Y se van a dar cuenta que ustedes ven una partecita. Cuanto más largo sea el tubo que tienen, ustedes van a ver menos. Cuanto más corta es la distancia focal, hay también lo que se llama profundidad de foco, profundidad de campo, que es
mayor. Generalmente la profundidad de campo es menor del sujeto hacia la cámara que del sujeto hacia atrás. Hacia atrás siempre es un poquito más larga la distancia, el campo focal, es decir, el campo que queda bien enfocado. Cuando empieza a pasar de ahí, ya empieza a desenfocarse la imagen. Por eso, cuando nosotros queremos hacer una foto donde queremos que se resalte mucho lo que vamos a fotografiar, es que, ya les expliqué en el video anterior, hacemos que se desenfoque lo más posible con la apertura del lente, que desenfoque lo más posible lo que está detrás sobre todo. Bien, vamos a ver, por ejemplo, esta lente. Esta lente, fíjense ustedes, está bien, tiene un parasol, un pequeño parasol, pero prácticamente esta es la forma de la lente. Tiene una curva tremenda, porque esta es una lente ojo de pez. Acá dice, fish eye. Acá tiene su anillo de regulaciones, eso tienen, y acá tiene el de las distancias, etcétera, etcétera. Y fíjense que, como yo les dije, es una lente de 8 milímetros. Bien, luego tenemos qué es lo que se ve. Fíjense cómo se ve. Recorta, obviamente, como un círculo todo. Esta es una característica. Y yo les aseguro que este arbolito que se ve acá debe estar seguramente a un costado de la persona, porque ya les digo, abarca casi 180 grados. Luego tenemos luego tenemos otra de las fotos, que es esta. Lo mismo, es un paisaje suburbano o urbano, mejor dicho, y estoy seguro que la distancia que está el sujeto que fotografió de este kiosco y de esta persona que va pasando acá es mínima. Es mínima con relación a lo que pareciera. Y acá tenemos otra que es muy interesante porque yo he hecho algunas pruebas con este tipo de lente y uno se tira al suelo, se acuesta, apunta hacia arriba, hacia el cielo simplemente, y de acuerdo a donde esté, en este caso se ve que es una calle pareciera por las palmeras que es una avenida, y fíjense cómo se capta absolutamente todo. Lo único que no se toma casi es el cordón de la vereda, pero ustedes tienen absolutamente todo. Yo he hecho la prueba y hasta me ha tomado, por ejemplo, la punta de los pies. Bien, luego pasamos a lo que es una lente gran angular normal. A pesar de que acá 18 milímetros no importa, pero así más o menos es una lente de 35 milímetros, o 24 o 28, como les decía. Ven que es corta, es una lente corta, porque la distancia focal entre la película o lo que sea, el plano de la foto y la lente, tiene que ser corta para que nosotros podamos ver en un ángulo amplio. Esto es lo que sería una lente normal. Y acá dice 50 milímetros. Podría ser una lente de 50 o de 55, que como les digo, es la distancia, el milimetraje o la distancia focal de las lentes que son las lentes normales. Bueno. Con esto dejamos hasta acá hoy. Con lo de los lentes les pido el favor de que tengan leído y que tengan la guía descargada para que mañana podamos tener una interacción con estos materiales, estos elementos, aclarar todas las dudas, porque como me dijeron al comienzo, mucha información, muchas dudas, muchos términos desconocidos. Esto ha sido un acercamiento de primera mano a través de esto para familiarizarnos con la técnica de la fotografía.
¿Comentarios, dudas, inquietudes? ¿Alguien? ¿No? No, profe. No, profe. Muy buenos esos videos, profe. Mañana, por favor, de acuerdo a lo que dice el protocolo de las clases virtuales para estudiantes, que lo subí a la plataforma ahora, por favor, mañana, atentas a aprender las cámaras y aprender para vernos y poder interactuar mejor. Bueno, Listo, profe. muchas Bueno, gracias. Listo, profe. Bueno, que estén muy bien, descansen. Profe, Gracias. una pregunta. Y dime, Profe, una pregunta. sí, El taller que tú pusiste es para mandártelo cuando. para el viernes, dije, ¿no? Ah, vale, profe. Pero me va mostrando de todos modos adelantos de ese taller. Bueno, Bueno, profe. listo, gracias. profe. Bueno, profe. Felicidades. Gracias, profe. Que esté bien. Gracias, profe. Estés bien, Muchas profe. gracias, Chao. profe.